Señor, ilumina nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé el poder y nos dé la fortaleza y abra nuestros ojos, Señor, para que tengamos corazones que te alaban, Señor. Que tu Espíritu Santo nos eleve, Señor, para que podamos entender y verte, Señor, y poder salir del lodo de la angustia, no necesariamente de las crisis, pero que nuestro corazón no esté ahí, que nuestro corazón esté en ti con esperanza, Señor, porque en medio del fuego podemos ver tu propósito. Te rogamos que bendigas, que ministres, que seas, Señor, tú en medio de nosotros esta mañana en el estudio de tu palabra. En nombre de Jesús, amén. Podemos sentarnos, hermanos. Estamos en el capítulo 3 de Filipenses y esperamos poder terminar el capítulo 3 hoy. Este es el 9º domingo que cubrimos el capítulo 3 de Filipenses y espero terminarlo ahora. Hemos visto cómo Pablo menciona en este capítulo la importancia de conocer a Cristo Jesús. Y voy a hacer una breve reseña donde Pablo dice: todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo, es decir, por causa de Cristo. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Versículo 8. Por quien lo he perdido todo y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo. Es decir, el incomparable valor. Pablo compara todas las cosas y dice: Jesús, el conocer a Jesús es un valor incomparable con lo demás, con todo lo que tú me puedas añadir. Es de un valor superior. Y dice: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la justicia que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Entonces Pablo está diciendo: no, yo no quiero ser hallado en mí, en mi propia rectitud. Yo soy un pobre pecador. Yo quiero ser hallado en Cristo. Y quiero conocer a Cristo y experimentar a Cristo. Quiero que Cristo me permee mi vida, porque Cristo es vida y yo necesito vida. Y Pablo lo reconoce. Yo quiero ser un vaso abierto para que Cristo llene mi vida, porque lo que hay en mí es basura. Y Pablo dice: yo quiero ser lavado con la sangre de Jesús, no con mi propia rectitud. Yo quiero ser renovado por el Espíritu Santo, y eso me permite conocer a Jesús, amar a Jesús. Entonces Pablo dice: y conocerle a Él, conocerle, el poder de su resurrección, ese poder que me va a permitir a mí vivir en la plenitud que pudo vivir Jesucristo. El poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos. O sea, participar en el sufrimiento que te lleva a caminar en el camino de Cristo. El camino de Cristo es not cool. Para ser cool en este mundo, tienes que sujetarte y ser moldeado por el peer pressure, por las presiones del mundo. Entonces no vas a tener persecución, vas a tener aprobación. Pero en el momento en que tú no te emborrachas con los que se emborrachan, no te vas a las orgías de la gente del trabajo, vas a tener rechazo y vas a tener presiones y vas a tener persecución. Y Pablo dice: participar en la participación de sus padecimientos, porque en mi debilidad Cristo muestra su poder. Y Pablo dice, continuando, llegando a ser como Él en su muerte. Es decir, quiero ser moldeado como Jesús. No estoy buscando mi comodidad, sino llegar a ser como Jesús. ¿A dónde vemos Jesús en toda su consagración en la cruz? Ahí Él termina rindiendo hasta la última gota de su sangre, llegando a ser como Él en su muerte, teniendo ese carácter de poder amar tanto que llego a dar mi vida y poder tener una humildad tan grande de no rebelarme contra el sacrificio que tengo que dar al servir a Dios y al servir a mis hermanos. El poder de su resurrección y participar en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de los muertos. Ahora, Pablo, habiendo dicho eso, vimos el domingo pasado, dice: pero yo no he llegado todavía. Es decir, en el versículo 12 dice: no que yo ya lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto. Pablo dice: no he llegado a la plenitud a la cual Dios me ha llamado y a la cual me va a llevar un día. Pero dice: sin embargo,
Sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual he sido alcanzado por Jesucristo. Es decir, Cristo me ha alcanzado a mí para llegar a ser a la perfección que vemos en Cristo. Es decir, vamos a ser moldeados a la imagen de Jesús. O sea, no vamos a ser dioses, pero cuando Cristo resucite nuestro cuerpo, vamos a tener un cuerpo glorificado como el de Jesús y vamos a tener una sanidad moral como la de Jesús. ¡Wow! Eso es un milagro. Llegar a tener una sanidad moral como la de Jesús, eso es un milagro. Entonces Pablo dice, yo no considero que ya lo he alcanzado, pero olvidando lo que quedó atrás y estirándome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta. Y vimos que no podemos dejar que el pasado nos impida continuar al futuro. Mis fracasos pasados podían haber sido hoy en la mañana, antes de venir a la iglesia. No deben de detenerte para alcanzar el futuro, porque en Cristo nuestros pecados son perdonados. En Cristo tenemos esperanza. Entonces Pablo dice, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En la palabra supremo ahí es heavenward o upward. O sea, Pablo dice, yo continúo. O sea, yo no he llegado a donde quiero llegar, pero ya no soy lo que fui. Pero quiero llegar a donde voy a llegar un día con la ayuda de Dios. Y prosigo hacia esa meta. Esa meta viene del cielo y me lleva al cielo. Heavenward, hacia el cielo. Es un llamado alto, es un llamado elevado. Es como que si alguien viene y te dice, mira, te quiero dar un llamado. Quiero que barras la calle de la ciudad. ¿Ok? Ahora yo te digo, te quiero dar un llamado. Quiero que seas un hombre a la imagen de Jesucristo, Hijo del Dios del universo, que tengas una moralidad perfecta y sana y que gobiernes a ángeles en el futuro. ¡Wow! Eso es un llamado celestial. Y ese es el llamado que nos ha hecho el Señor. Versículo 17 al 21. Entonces Pablo dice, hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque muchos andan, como lo he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito, y cuya gloria es su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene para sujetar todas las cosas aún a sí mismo. Entonces Pablo dice, hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Me gusta leer muchas traducciones y me ayudan a escudriñar las escrituras. La New American Standard dice, brethren, join in following my example and observe those who walk according to the pattern you have in us. Hermanos, únanse en seguir mi ejemplo y observen a ellos que caminan de acuerdo al patrón que tienen en nosotros. La English Standard Version la va a traducir de un solo. Hermanos, únanse en imitarme y impongan sus ojos en aquellos que caminan de acuerdo al ejemplo que ustedes tienen en nosotros. Entonces Pablo no había llegado a la perfección que aspiraba y hacia la cual se esforzaba. Pero es interesante que era digno de imitar en su caminar. Pablo no había llegado a la perfección, pero era digno de imitar a su caminar, si no, no diría sed imitadores míos. Pablo está inspirado por el Espíritu Santo. Él era digno de imitar en su entrega, era digno de imitar en su disciplina espiritual, en su objetivo, en su meta. Y la palabra imitadores, en el griego, sumimetes, quiere decir coimitador con otros. Un imitador de alguien con otros. Tiene dos partes. Sun, que quiere decir en compañía, con, a la par, asociado con. Entonces está diciéndole a ustedes, todos ustedes juntos, únanse en imitarme. Y la palabra es sun y luego mimeomai, de ahí viene la palabra mimos. Mímica, imitar. Un actor de mímica está imitando a algo, a alguien. Entonces lo que está diciendo es, juntos ustedes sigan los pasos de mi conducta, de mi hablar, de mi entrega.
Esta no es la única vez donde Pablo habla de eso. En 1 Corintios 4, 16, 17 dice, sed imitadores míos. Por esto os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, y él os recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como enseño en todas partes en cada iglesia. Entonces se trata más de conocer doctrina. Se trata más que conocer doctrina. Se trata de un caminar. Eso es lo que se trata. Se trata más que conocer algunos versículos bíblicos. Se trata de conocer cuál es la motivación. Sabemos cuál era la motivación de Pablo. No todo el mundo tenía la motivación de Pablo en el ministerio. Tenemos que entender de que tiene que ver con el comportamiento, con la conducta. Y se trata de consistencia, porque Pablo está diciendo, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y acá en 1 Corintios 4, 16, 17, Pablo dice, Él os recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como enseño en todas partes, en cada iglesia. Entonces lo que está diciendo Pablo es, ustedes pueden ver mi caminar en cualquier lugar, y mi enseñanza es la misma. Yo no les estoy enseñando solo verbalmente qué camino deben de caminar, ustedes pueden observar el camino que deben de caminar. Y ese camino es consistente en cualquier lugar donde yo esté. Entonces estamos hablando de un caminar y estamos hablando de una consistencia que no cambia de lugar en lugar. En 1 Corintios 11:1 Pablo dice, sed imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. Entonces vemos que no quiere decir que Pablo reemplace a Cristo. Pablo está siguiendo a Cristo. Y no quiere decir que vas a quitar los ojos de Cristo. ¿Me explico? No quiere decir eso, porque alguna persona, y muchas veces en las iglesias vemos los pastores que quieren que la gente ponga los ojos en ellos. ¿Sí me explico? Y quieren tomar la posición de Dios, y eso es absurdo. Pero no quiere decir de que Dios no nos dé ejemplos donde podemos aprender y que nos ayuden a entender. Entonces, en 1 Corintios 11:3 leemos que Pablo dice, quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo. La cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. ¿Qué quiere decir? Pablo no era la cabeza del hombre en el hogar, de los hogares de las iglesias. Era Cristo. Pablo no reemplaza a Cristo. En Hebreos 12:1-2, el autor dice, por tanto, hermanos, si tenemos oído para la palabra de Dios, cada uno de estos versículos tiene una tonelada de poder para enseñarnos y mostrarnos cosas. En Hebreos 12:1-2 Pablo dice, por tanto, puesto que tenemos alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera puesta por delante, puestos los ojos en Jesús. ¿Los ojos en quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz menospreciando la vergüenza y se sentó a la diestra de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo el autor de Hebreos? Los ojos son en Jesús. ¿Cierto? Entonces está claro que los ojos no nos vamos a quitar de Jesús. Pero Dios pone en nuestras vidas siervos imperfectos, pero que nos pueden ayudar en su caminar. ¿Puedo oír un amén? Pablo era un ejemplo en carne y hueso que podían ver y oír. Claro, fallaba, pero aún así todavía era un ejemplo. ¿Qué quiero decir? Si yo quiero aprender tenis, si vengo y el campeón de Estados Unidos me enseña tenis, yo voy a poner atención. Tal vez no es el campeón mundial, pero es un gran capaz. No sé si me explico. O sea, tal vez no es el tipo final de esa especialidad, pero me puede ayudar a aprender. Entonces Pablo, aunque era imperfecto, podía ser un ejemplo para alguien, ver cómo alguien sigue a Cristo, cómo alguien obedece su voz, cómo alguien camina en la luz de Dios, en integridad, sin hipocresía, sin un corazón dividido, buscando la gloria de Dios, no la suya, sirviendo a los demás, no buscando aprovecharse y explotar a otros con fines egoístas. ¿Por qué? Porque muchas veces vas a las iglesias y tú no quieres seguir el ejemplo de esos pastores. ¿Puedo oír un amén? Observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. La palabra observar es escopeo. De ahí viene telescopio, de ahí viene microscopio. Observar, poner atención, tratar de ver ahí cuidadosamente. Y la palabra ejemplo es tupos. De ahí viene tipo, logotipo.
Logotipo, y el significado de la palabra es tú usas un objeto, golpeas y dejas una marca que deja registrada la forma del objeto. En el logotipo, por ejemplo, tú tienes la imagen de una letra con pintura, tintura, marcas y queda marcado en el papel exactamente la imagen. Entonces estás replicando, estás duplicando. Pablo se estaba duplicando, por decir así, siervos del Señor que seguían a Jesucristo. Y tipo, entonces quiere decir acá el ejemplo, un patrón en conformidad al cual un objeto debe de hacerse, un ejemplo para ser imitado. Entonces los ancianos líderes en la iglesia de Jesucristo necesitamos cuidar nuestro caminar, pues otros vienen tras nosotros siguiendo nuestro ejemplo. Y los hijos nos van a seguir cuando son pequeños, observar, y si tú fumas y le dices, no fumes, si tú estás fumando. Le dices, no bebas, pero tú andas bebiendo. No, hasta que seas más grande. Bueno, ¿por qué pues? ¿Cómo? Entonces, están siguiendo. Entonces, Pablo está diciendo, observad. Ahora vemos que dice, a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo reconoce que no es el único. Observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Es una compañía de siervos y siervas que Dios tiene en su iglesia que son dignos de observar. Unos más adelantados que otros. Pero pon los ojos en Cristo y mira dentro de la iglesia aquellos siervos y aquellas siervas, aquellos líderes que son dignos de imitar en su entrega, que son dignos de imitar en su amor por el Señor, que son dignos de imitar en su amor por las personas. Ahora Pablo dice, porque muchos andan, como os lo he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Andan como enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que viven una vida enfocada en placeres y metas egoístas. Se miran muy nice, pero están en rebeldía directa contra la voluntad de Dios. Nuestra cultura es una cultura hedonista. Hedonista quiere decir dedicada a los placeres. Está enfocada en placeres, en complacer los deseos egoístas de la carne. ¿Quién me puede decir amén a eso? Muchos trabajan de lunes a viernes porque son party animals. Lo que quieren es el fin de semana ir a party. Y toda la semana están ahí como que son bestias y detenidas en el corral y esperando que le abran la puerta para salir libremente. Ya están. Había un bumper sticker que era muy común en los años 980, decía, "He who ends with the most toys wins." El que termina con el mayor número de juguetes gana. Pues yo creo que en la tumba de nada te sirven los juguetes, literalmente. Y la vida no es un juego. Tomamos decisiones, decidimos y hacemos cosas que afectan a otros. No vivimos en una isla independiente de otras personas. Lo que hacemos, lo que valoramos, lo que decimos afecta a la gente alrededor nuestro. Y un día tendremos que dar cuentas por nuestras palabras y acciones y lo que hemos hecho con la vida y los recursos y dones que Dios nos ha dado. Pablo dice, porque como lo he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, muchos andan que son enemigos de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo. Bueno, el mensaje que traigo hoy no es cómodo. El mensaje que traigo hoy creo que en muchas iglesias será escupido. Pero yo espero que tú lo recibas porque es la palabra de Dios. Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, ese la salvará. El Señor no nos está diciendo, quiero que desaparezca, eres basura, ódiate. No está diciendo eso. Pero nos está diciendo que si queremos salvar nuestra vida, la tenemos que perder. Y si queremos agarrarnos de esta vida, vamos a perder la vida eterna. Pero si soltamos esta vida por agarrar la vida eterna, está bien, porque estamos perdiendo esta vida para ganar la verdadera vida.
Se trata de seguir a Cristo, no los deseos carnales. No es fácil. ¿Puedo oír un amén? No es fácil, pero es el mensaje de Dios. Se trata de un caminar siguiendo el ejemplo de Cristo. Cristo vivió una vida de disciplina y de sacrificio y de entrega. Se trata de servir a otros. ¿Puedo ir a otros? A otros, no a la naturaleza pecadora. Se trata de seguir la voluntad de Dios, no metas mundanas. ¿Puedo oír no metas mundanas? Ese mensaje no es popular. Hay muchos que no van a ir a la iglesia para oír eso. Pablo dice, porque muchos andan, como lo he dicho muchas veces y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El que muchos anduvieran como enemigos de la cruz de Cristo le causaba dolor a Pablo. Y ahora os lo digo aún llorando. Le causaba lágrimas. ¿Qué quiere decir ser enemigo de la cruz de Cristo? Ser enemigo de la cruz de Cristo quiere decir que no tienes nada que ver, no quieres tener nada que ver con los sufrimientos que trae el Evangelio. Quiere decir que no quieres tener nada que ver con la oposición y el sufrimiento que produce seguir a Cristo. Quiere decir que no quieres tener nada que ver con las privaciones que el Evangelio te obliga a sufrir en algunas ocasiones. Quiere decir de que huyes del camino verdadero de Cristo porque no quieres cargar tu cruz. Tú puedes venir a la iglesia y salir de la iglesia sin la cruz. No te sirve. ¿Puedo oír un amén? No te sirve. Te lo digo claramente, tú vienes a la iglesia pero no quieres salir cargando tu cruz, tú no puedes seguir a Cristo. No lo digo yo, lo dice Jesús. Pablo dice, muchos andan, como lo he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Muchos. ¿Muchos en dónde? Me pregunto, cuando Pablo dice, muchos andan, como lo he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Muchos en dónde, Pablo? Yo creo que Pablo está hablando en general, en la iglesia en general. Y Pablo se lo escribe a los filipenses. ¿Por qué? Porque había dentro de la iglesia de las filipenses gente así. ¿Nos damos cuenta o no nos damos cuenta? Dentro del contexto. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que dentro de la iglesia había gente viviendo una vida mundana, enfocada en las comidas. Ya veremos que es cierto en contexto. Enfocada en las ropas, en la última moda, en las bebidas, en los placeres, en las comodidades y en las metas terrenales. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué pasas hablando con tus amistades durante el día? ¿Qué refleja el interés de tu corazón en la conversación que tienes durante el día? ¿Qué es lo que pasa reflejando en Facebook? ¿Comidas? ¿Pasas glorificándote a ti? ¿Tu imagen, tu apariencia, la de tu familia? ¿O pasas por glorificando a Jesucristo? ¿Cómo inviertes tu tiempo? Pablo lloraba. A Pablo le dolía ver a las personas viviendo una vida vacía, por eso lloraba. Una vida donde Cristo no estaba impactando el camino de los creyentes. Y le dolía porque estaban perdiendo de vista el sacrificio de Cristo y el llamado de Cristo. Era un desprecio al estilo de vida que Cristo nos llama. Era un desprecio al llamado de Cristo y a la vez era un desperdicio de sus propias vidas. Porque el fin es destrucción. La gente vivía muchos como si fueran animalitos sin entendimiento de la santidad, la consagración, la entrega a la que Dios nos llama. Jesús mismo lloró. En Mateo 23, 37 al 39 Jesús clama, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Y aquí de ahora en adelante vuestra casa se os deja desierta hasta el día, hasta que digas, bendito el que viene en nombre del Señor. Muchos andan, como lo he dicho muchas veces,
Y os lo digo aún ahora llorando como que soy enemigo de la cruz de Cristo. Como lo he dicho muchas veces. Como os he dicho muchas veces. No solo como os lo he dicho, no solo como lo he dicho, sino como os he dicho muchas veces. Pablo se lo había repetido varias veces. ¿Qué me hace entender a mí eso? Que muchos no estaban escuchando la exhortación de Pablo. Pablo repitió exhortaciones y advertencias muchas veces. ¿Cuántas veces nos tiene que decir Cristo algo para que le obedezcamos? ¿Cuántas veces el pastor te tiene que repetir las mismas cosas para que pongas atención a lo que Dios te está diciendo? En Proverbios leemos, el hombre que después de mucha represión endurece la cerviz, el cuello, de repente será quebrantado sin remedio. Entonces Pablo dice, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, las cuales piensan solo en las cosas terrenales. La English Standard Version dice, their end is destruction, their God is their belly, and their glory in their shame, with minds set on earthly things. Su fin es destrucción, su Dios es su barriga, ellos se glorían en su vergüenza y su mente está puesta en cosas terrenales. Cuyo fin es perdición. Me voy a 5 traducciones en inglés, la King James, la New King James, la New Living Translation, la New International Version, la English Standard Version, la New American Standard. 6 traducciones, todas la traducen destruction, destrucción. La palabra en el griego apoleia quiere decir destrucción completa, ruina total, cuyo fin es ruina total, miseria eterna en el infierno. Pongamos atención. El mensaje que Dios nos ha dado es mensaje de vida o muerte. Es mensaje de esperanza en el reino de los cielos o desesperación eterna en el lago de fuego y azufre. Tú puedes ignorar lo que yo estoy diciendo, pero el Espíritu Santo da testimonio que esto es verdad. Y lo ignorarás a costa de tu eternidad. Un camino enfocado en placeres, comodidades y deleites naturales te dará placer, comodidad y deleites, pero llegará a su fin y el destino es condenación eterna. No lo digo yo, lo dice el Señor, cuyo fin es perdición. Hugh Hefner falleció hace poco, es el fundador de la revista Playboy. En los años 70 se vendía 7 millones de copias al mes. Mira lo que dijo Hugh Hefner. In my wildest dreams, I could never have imagined a sweeter life. Ni en mis sueños más increíbles me hubiera imaginado una vida más dulce. Probablemente tuvo mucho placer. Pero Gálatas nos dice, no os dejéis engañar. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. El que siembre para su carne, para su propia carne, su carne, segará destrucción, corrupción. El que siembre para el espíritu segará vida eterna. El destino final de ellos, mira lo que dice el Señor, es el horno de fuego. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Yo me pongo a leer las Escrituras, estoy leyendo Mateo, y estaba leyendo recientemente esa parte donde el Señor da la parábola del trigo y de la cizaña y de otras, de la red varedera y que agarra peces de todo tipo. Y dice, y el destino de ellos, dice, es el horno de fuego. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Cuántas veces tenemos que oír la advertencia del Señor para saber que hay un horno de fuego donde va a ser el llanto y el crujir de dientes? ¿Cuántas veces tenemos que oír esa advertencia para creerla y tomar acción? Hugh Hefner
compró una cripta por $75,000 a la par de la cripta de Marilyn Monroe. Pero no podrá gozar de sus caricias. En ese ataúd, ahorita lo que hay es polvo, donde pusieron a Marilyn Monroe. Hugh Hefner no podrá gozar de las caricias de Marilyn, ni de su dulce compañía, aunque esté la tienda en la que habitó en este mundo a la par de la tienda que habitó Marilyn. Ellos no están ahí. Esa era la tienda que usaron. Ellos están en otro lugar. Y si no ha habido arrepentimiento sincero antes de morir, están en el Hades esperando los horrores del lago de fuego y azufre. ¿Cuántos adolescentes y jóvenes han sido envenenados y atrapados por la inmoralidad y la pornografía provocada por la revista Playboy? Yo recuerdo de 16 años, 14 años, trabajaba en una tienda y con un amigo salíamos al súper y agarrábamos la Playboy. Curioso que es lo que hay ahí, porque ni siquiera estaba en plástico ni nada en ese tiempo. Marcos 9:42 dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si lo hubieran atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y la hubieran echado al mar. Pero dice, cuyo fin es destrucción, cuyo Dios es su apetito, whose God is their belly, su barriga, their God is their stomach, su Dios es su estómago. La New International Version. La English Standard Version, their God is their belly. Su Dios es su barriga. Es decir, solo piensan en comer. Estas personas obedecen una vez sus apetitos carnales. Nada de malo que te gusten los tacos. Nada de malo que te gusten las carnitas. Pero ten cuidado. Ten cuidado que no vivas para la comida. Ahora, esos apetitos acá dice the belly, la barriga, pero está hablando en términos generales. Son esclavos de los placeres. No se inclinan a una estatua, pero rinden sus vidas a los placeres. No acostumbres a tus hijos a darle toda golosina que quieren cuando quieren. Y ten cuidado de acostumbrar a tus hijos de darle todo lo que quieren cuando quieren. ¿Sabes por qué? Porque hoy será comida, hoy serán dulces. Mañana serán placeres sexuales. Y simple y sencillamente ellos no han aprendido disciplina. Y si hoy te hacen un berrinche, si no le das los cheros cuando quieren cheros, cuando tenga 25 años van a hacer un berrinche si no se pueden acostar con la esposa de su vecino. Hasta que lo hagan. Y luego dice, cuya gloria es su vergüenza. La King James, la New King James dice, whose glory is in their shame. O they glory in their shame, la English Standard Version. New Living Translation, they brag about shameful things. O sea, ellos se jactan de cosas vergonzosas. Presumen y jactan de hacer cosas que debería darles vergüenza. Celebran un comportamiento indigno de ser creados a la imagen de Dios. Hugh Hefner se vanagloriaba de haber liberado la sociedad de restricciones morales opresoras, según él. Entonces promovió la irresponsabilidad sexual, separó el sexo del amor, donde convirtió el sexo simple y sencillamente en un mecanismo de placer egoísta, con quien tú quieras, fuera de matrimonio, dentro de matrimonio, antes de casarte. Tenía varias novias a la vez, conejitas, y decía que su estilo de vida no era problema, porque era transparente y cada una de sus novias sabía de que él tenía sus novias. Pero sí, la infidelidad no, decía. Porque ahí la persona infiel le está mintiendo a su esposa, entonces eso no está bien. Pero tener 5 mujeres a la vez, si ellas saben que te estás con ellas, está bien, no hay problema. ¿Sabes qué? Te tengo noticia, el estándar de justicia tuyo no es el de Dios. Y si tú no tienes a Cristo, vas a ser juzgado por el estándar de justicia de Dios. Y si tienes a Cristo, vas a ser juzgado. Ya fue juzgado Cristo en la cruz por ti. ¿Sí me explico? Si tienes a Cristo, eres perdonado. Pero si tienes a Cristo, no puedes ser el mismo, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Los homosexuales y lesbianas organizan marchas defendiendo orgullosamente en público su estilo de vida, y no estoy en contra de la persona que practica el homosexualismo,
porque todos somos pecadores de una o de otra área. Pero el libremente ir y hacer una demostración donde hombre con hombre se abrazan y se besan públicamente, están jactándose de su vergüenza. O los hombres en Latinoamérica, cuando no conocen al Señor, se jactan de sus aventuras amorosas fuera de su matrimonio. Yo recuerdo en una ocasión, estábamos en el trabajo y estábamos ahí 5 profesionales en la empresa contando sus aventuras, y recuerdo una de ellas sí me impresionó, de un hombre que compartía cómo el día que se casó, esa mañana buscó a su exnovia y tuvo sexo con ella, el día que se casó con su esposa. Y lo estaba contando como una de sus aventuras, de sus logros. Se jactan en cosas vergonzosas. Entonces vemos que dice, su fin es perdición, su Dios es su apetito, su gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Recuerdo cuando escuché una declaración que hizo Jim Elliot, ese misionero que murió en las selvas de Ecuador. It is not fool he who loses what he cannot keep to gain what he can never lose. No es un necio, no es un tonto el que deja ir lo que no puede retener para tener lo que nunca puede perder. Y él perdió su vida, pero la vida no la puede retener. Esta vida se va a morir, va a terminar en la tumba, y si tú la das libremente, de todas maneras no la puedes retener para ganar la vida eterna que nadie te puede quitar. No es tonto el que hace eso. Es tonto el que cede lo que nadie te puede quitar por algo que vas a perder de todas maneras. Segunda de Pedro 3:7 dice, los cielos y las tierras actuales están destinados, reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Hay un juicio que viene sobre la tierra. Hay un juicio que viene sobre los hombres. Y estamos viendo las señales. Jesús le dijo a los judíos, ¿cómo es posible que ustedes ven el cielo y dicen, va a haber buen clima? Ven el cielo en la mañana y dicen, va a haber tormenta. Y no pueden entender los días en que vivimos. No pueden reconocer los tiempos. Eso mismo, esa palabra es pertinente ahora. ¿Cómo es posible que mucha gente puede ver lo que está ocurriendo y no reconocer que estamos en los últimos días? Podemos decir, va a haber un huracán, viene la tormenta, y vemos todo lo que está pasando y no queremos reconocer que viene el juicio de Dios. En Filipenses 3:20 al 21, Pablo dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, donde ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Nuestra ciudadanía está en los cielos, nuestra patria, nuestra casa, nuestro gobierno está en los cielos. ¿Qué quiere decir? Que somos peregrinos, somos extranjeros en este mundo. Un extranjero tiene distinto idioma, distinta comida, distinta ropa, distintas costumbres. Quiere decir de que si somos extranjeros, nuestro lenguaje debe ser distinto al del mundo. Nuestro lenguaje debe ser distinto a los ciudadanos de este mundo. Lo que decimos, la manera en que hablamos. Quiere decir que nuestra comida debe ser distinta. Y no estoy hablando de comida física. ¿Qué te alimentas del show tal? Del video tal, que es basura, en vez de alimentarte de la palabra de Dios y de cosas que edifican. ¿Cuál es tu vestido? Oh, o estás vestido con la sangre de Jesús. Y si estás vestido con la sangre de Jesús, ¿cómo te vistes, mujer, cuando sales a la calle? ¿Te vistes para provocar sexualmente a los hombres? ¿O te vistes con pudor? Si somos extranjeros, si somos ciudadanos del reino de los cielos, nuestro vestido tiene que ser distinto. ¿Cuáles son nuestras costumbres? ¿Se han dado cuenta tus vecinos que tú eres cristiano? ¿O no se han dado cuenta? Y no porque les estés gritando versículos bíblicos desde el techo de tu casa, arrepentite, sino porque se dan cuenta que tu vida es distinta.
Pedro en su primera epístola dice: os ruego, amados, que como extranjeros y peregrinos os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Este mundo no es nuestro destino, nuestra ciudadanía está en los cielos. Amigo, una casa en Corona del Mar, a mí me gustaría tener una casa en Corona del Mar, de veras que me gustaría. O sea, me gusta la playa, pero nuestro destino es mucho mejor. Una mansión en Hawái sería bonito, pero nuestro destino es mucho mejor. Vivir en una ciudad limpia, moderna, hermosa. Nuestra ciudad es mucho mejor. La Nueva Jerusalén, calles de oro, mar de cristal. No hay robo, no hay muerte, no hay enfermedad. Ese es nuestro destino, la Nueva Jerusalén. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Ansiosamente. ¿Estamos deseando la venida de nuestro Señor? Eagerly wait for a Savior, dice la New American Standard. Estamos deseando a nuestro Señor. We eagerly await the Savior from there, dice la New International Version. Los creyentes tenemos la mirada puesta en Jesús. Cuando Él venga, transformará nuestro cuerpo corruptible, el cuerpo de nuestra humillación, enfermo, se quiebra, por un cuerpo conforme a la gloria de su cuerpo, en conformidad al cuerpo de su gloria. Cuando el Señor venga, seremos librados de enfermedades, de crimen, de robos, de temores, de catástrofes naturales, de insultos, de desprecios, de malos entendidos. La pregunta es esta palabra de Dios verdad o no? ¿Es Cristo verdad o no? Si Cristo es verdad, todo lo que te he compartido hoy es verdad. Si Cristo no es verdad, todo esto es pura fantasía. Pero si quieres vivir como que si esto es pura fantasía, asegúrate que Cristo no es verdad, porque si no, tu despertar va a ser un infierno. Asegúrate, mi amigo, asegúrate. Y vas a tener que ir contra el testimonio de cientos de personas que dieron sus vidas por Cristo, diciendo que lo vieron multiplicar panes y peces, resucitar a muertos, convertir el agua en vino y resucitar de la muerte, y dieron sus vidas. Hombres y mujeres que se acobardaron y huyeron cuando Cristo murió en la cruz, cuando Cristo resucitó, dieron sus vidas. Nadie da su vida por una mentira si sabe que es una mentira. Ellos dieron sus vidas por Cristo, sabían que Él es verdad. Si tú quieres ir contra el testimonio de ellos, simplemente como excusa para vivir como animalito, un día vas a sufrir en el infierno la tonta decisión que tomas. Dios es justo, Dios es santo. No podemos ignorar su santidad. Pero gracias a Dios, Dios nos ama y nos ha ofrecido perdón a través de Cristo Jesús. Pero sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Pero arrepentimiento no quiere decir que tú tienes capacidad para vivir la vida recta. Quiere decir de que con Él vas a tener poder para vivir la vida recta. Nadie de nosotros puede vivir una vida aceptable a Dios aparte del Espíritu Santo. ¿Puede ir un amén? Y aun cuando hemos decidido caminar con Cristo, ¿quién de nosotros no se ha tropezado más de alguna vez? ¿Puedo oír un amén? Pero estamos caminando con Jesús, siendo lavados con su sangre y siendo transformados de gloria en gloria. Entonces, no podemos vivir como muchos que viven como que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Puedo oír un amén? ¿Qué dice la palabra? El cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio de poder que tiene aún para sostener todas las cosas a sí mismo. En la primera epístola de Juan leemos: mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso es lo que somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él,
porque le veremos tal como Él es. Esa es la palabra de Dios. Yo no lo puedo imaginar, pero es la palabra de Dios y creo la palabra de Dios. Quisiera verlo. A veces en las luchas y en las tribulaciones, como que nos cuesta ver estas cosas. Que el Espíritu Santo nos ayude a verlas, porque son estas promesas las que nos van a mantener. Como dice la palabra, todo el que tiene la esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Vamos a caminar una vida recta si tenemos una esperanza de que el Señor viene por nosotros y que tenemos una ciudadanía que es mejor que los papeles que nos pueda dar este gobierno acá. Tenemos una ciudadanía en los cielos y esperamos a un Salvador que nos va a salvar de nuestra condición perdida, aunque ya somos salvos, pero tenemos una naturaleza que a veces ¿quién la aguanta? Y nos va a dar un cuerpo sano. Tenemos esa esperanza. La esperanza no está puesta en nosotros, Nelson. Está puesta en Jesús. A veces no nos aguantamos, no te preocupes. El Señor ya lo sabe, pero Él te aguanta. Y me aguanta a mí y aguanta a cada uno de nosotros. Porque Él nos ama. Y fiel es aquel que el que empezó la obra, la terminará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer una invitación. Si nunca has recibido a Cristo Jesús, si nunca has recibido a Cristo como tu Señor y tu Salvador, yo te invito a que lo recibas. En serio. Hay un juicio eterno, hay un infierno, no se oye en todas las iglesias, no sale en el periódico, se van a burlar de ti. Amigo, ¿quién se burla de ti? Los que creen que venimos del mono, los que creen que de una explosión se formó el cerebro humano. ¿Tú crees que ellos son dignos de respetar sus opiniones? Están ciegos por Satanás. Pero tú tienes la oportunidad de conocer, porque la luz de Dios se ha reflejado esta mañana acá, porque la palabra de Dios se ha expuesto. Y el Espíritu está acá para traer convicción. Si tú no has recibido a Cristo, pídele perdón a Dios por tus pecados y haz la paz con Él. Pablo dice, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito sería que salgas de aquí teniendo paz con Dios y luego experimentar la paz de Dios. O si nos ves por internet en Facebook, o si nos oyes posteriormente en la página web del vela.com, o el CD, como sea. Recibe a Jesús, recibe vida eterna. Escapa del juicio venidero. Y no solo escapa del juicio venidero, entra al reino de los cielos a ser parte del pueblo de Dios que espera a un Salvador para llevarnos a nuestro destino, la Nueva Jerusalén. Ora ahí donde estás. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Creo que la sangre de Jesús derramada en la cruz es suficiente pago por mis pecados. Yo quiero recibir a Jesús como Señor de mi vida, para caminar con Él, para hacer su voluntad. Por tu ayuda me vas a ayudar a ver lo que es bueno y darme cuenta de lo que es bueno, y ver lo que es malo y darme cuenta que es malo, no estar ciego. Y dame tu Espíritu Santo, Señor, para obedecerte y para entender tu palabra. Y pongo mi fe en Jesús. Y creo que tú me recibes, porque tú dices que todo el que Padre me da viene a mí. Y al que viene a mí de ninguna manera lo echaré afuera. Y hoy vengo a ti, Señor. En nombre de Jesús. Amén.